Y cambiamos un poco, la saludo a Agustina Furno, que es delegada y prensa oficial en el fútbol femenino de Banfield. Agustina, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola Agus. Hola, Bueno, Alfred. ¿cómo te vienen tratando estos días de cuarentena? Ya estamos 70 y pico de días. Me imagino que para vos, amante del fútbol, debe ser complicado estar lejos de la actividad. Sí, lo que más extrañamos es ir a la cancha los fines de semana. Yo manejo las redes desde casa, así que estoy acostumbrada al home office, ya lo venía haciendo hace unos meses, pero no se deja de extrañar el tema de la cancha, de ir al partido, las 2 horas que después nos quedamos y todo eso. Me imagino también algo de preocupación por el presente del fútbol femenino, teniendo en cuenta que había dado un paso gigantesco con la profesionalización o con los comienzos de la profesionalización hace un tiempo, y ahora con esto de la pandemia que parece un baldazo de agua fría, ¿no? Sí, es complicado como todo el fútbol, qué sé yo, es un reflejo más del problema en general del fútbol en este momento, durante la pandemia, en una disciplina que si bien tiene muchísimos años, está en pleno desarrollo y se encuentra en desventaja en respecto al resto de las categorías masculinas. Ni hablar cuando es una categoría de ascenso en el fútbol femenino, ¿no? Sí, puntualmente en el ascenso, yo laburo en la B, no cobran sueldo las jugadoras, lo hacen de forma amateur. Hay algunos clubes que pagan viáticos, es el caso de Banfield, pero la verdad que deben ser 2, 3 equipos que pagan viáticos. Eh, pero bueno, nada, las jugadoras viven de otra cosa y hoy el foco está en eso, en que quizás no están cobrando de sus laburos. Jugar al fútbol te demanda mucho tiempo, entonces no tenían laburos en blanco con horario, suelen hacer changas o laburar en negro. Entonces, la situación de la pandemia las encuentra en una situación bastante difícil. Agus, ¿cómo estás? Antes que nada, y bueno, gracias por este contacto. Preguntarte un poco cómo están viviendo la situación las jugadoras, en particular de Banfield, ¿no? Con esta situación de incertidumbre, porque recién un poco trataba de graficarle a los chicos, no hay mucha información respecto a lo que es el ascenso femenino, ya de por sí es poca la información que tenemos de la primera. Y en teoría el torneo ha quedado parado, pero con la gran diferencia, a diferencia del de primera, donde se decretó que Boca jugara el único cupo de Copa Libertadores, que había ascensos por definir, y en particular Banfield estaba en pugna por esos ascensos. ¿Cómo están las jugadoras y qué se sabe de la situación? En cuanto a las jugadoras, con miedo de que el torneo se corte acá, se decrete un ascenso, porque es un laburo enorme que hizo el plantel durante todos estos meses. Recién se arrancaba con la segunda fase del torneo, donde 10 equipos pelean por el ascenso, y la verdad que no estaría bueno que se decrete directamente un ascenso porque se jugaron 2 partidos de la nueva fase. En cuanto a la información, la verdad que a las chicas, para darles tranquilidad, se los suelo comparar con la B del fútbol masculino, que todavía no saben de qué forma se van a determinar los ascensos. Se habla de que puede llegar a ser en cancha, pero la verdad que por boletín oficial el torneo se terminó. Entonces, no sé, decretaron que se terminó y no sé si van a retomar desde la última tabla de posiciones para que se defina en cancha. La verdad que eso está medio engorroso, pero no tenemos información. La última información que nos dieron desde AFA fue hace una semana diciéndonos transmitan tranquilidad, pero no tenemos una respuesta. Te Bien. hago una consulta respecto a una carta que se difundió en estos últimos días, que está dirigida directamente al presidente de AFA, de las jugadoras de fútbol de la B femenina. ¿Qué nos puedes contar de esto, si estás al tanto? Sí, yo siempre le digo a las chicas que para hacer un reclamo con peso hay que unirse, es la única forma. Y por suerte se empezaron a contactar entre ellas, entre clubes, armaron un grupo de WhatsApp, armaron un comunicado. La verdad que el comunicado tiene 2 ramas. Por un lado se reclaman las falencias que tiene la disciplina, que siempre digo, es una categoría amateur que está en desarrollo, pero las cosas básicas tienen que estar, como por ejemplo tener un vestuario con agua caliente. Entonces, por un lado se reclama eso, y por otro lado, el tema de la incertidumbre de lo que estamos hablando, de no saber qué va a pasar, un equipo que pone en redes sociales, dale campeón,
de la B, entonces como que de repente nos quedamos, ¿qué onda? Nos enteramos de algo, finalmente, no sé, había sido una suposición. Así que nada, puntualmente es pedir información, pero ¿Quién es fue? muy difícil. ¿Argentinos? Sí, sí, es el que estaba puntero. Es muy difícil pedir información sobre cómo se van a determinar los ascensos si todavía no hay información en el fútbol masculino. O sea, nuestro ideal es el fútbol masculino y ni siquiera en nuestro ideal hay información. Sí, ni siquiera es un ideal que funcione bien como para tener un buen Bueno, ejemplo. Es un poco raro esto que vos decís porque el fútbol femenino, dentro de todo, se unió detrás de una misma bandera en estos últimos años para por lo menos luchar por lo que fue la profesionalización, los primeros contratos oficiales, pero acá, por lo que se ve, está yendo cada uno para su lado, ¿no? y hay clubes que decidieron esperar, hay jugadoras que no se animaron a firmar el comunicado. La verdad que el comunicado quizá lo ideal era que salga con firmas de clubes, pero bueno, no, vos no podés exponer a 3 planteles que quizás se la van y dicen yo lo firmo. Pero bueno, tampoco la juzgo, probablemente sea por miedo, por desconocimiento, porque no tienen información y porque ese es el primer reclamo que hace la categoría en su historia. O sea, jamás levantaron la voz, jamás hicieron un comunicado, entonces les da un toque de miedo y quizá el primero para tantear un poco hasta dónde llegan. La verdad que no sabían a quién mandárselo, cómo manejar, le pidieron asesoramiento a la A, que quizás están un poco más cancheras porque lo hacen hace unos meses. Agus, ¿cómo va? Buenas noches primero, agradecerte por el tiempo y preguntarte un poco si estuviste hablando con las jugadoras, cómo están pasando la cuarentena, porque como bien dijiste vos, se les cortó la principal fuente de ingresos también en otros trabajos, cómo la están pasando ellas y si se sabe si van a poder continuar algunas en el club o no, cómo va a ser el futuro de las chicas ahí en Banfield. Mira, hace unos días salió en el boletín que se abría el tema de los pases, pero en general en el fútbol yo consulté y por ahora no hay que dar libertad de pases ni nada, así que el plantel sigue siendo el mismo. Y yo como delegada les escribo, les pregunto cómo están. Algunas chicas pidieron una ayuda económica y intentamos resolverlo con la mayor velocidad posible, pero bueno, nada, la situación del país también se ve reflejada en el club y hay cosas que son limitadas. Pero la verdad que Banfield en este momento quizá es como el club ejemplo de la B y las jugadoras de Banfield por suerte se pudieron poner en el lugar de todo el resto de la categoría y se ponen a reclamar quizá por un viático que ellas sí cobran o porque no las dejen libre a mitad de torneo cuando saben que en Banfield no les va a pasar. Hola, ¿cómo te va, Agustina? Te estaba escuchando muy atentamente. Por una parte, vos dijiste que la respuesta de la AFA fue transmite tranquilidad, pero todavía no sabemos nada. O sea que son dos cosas distintas. Es como hablar blanco y negro. Y después también hablaste un poco de mucha gente que no se unió por temor. ¿Temor a qué? Y yo creo que a desconocimiento, no sé, mis jugadores saben que soy delegada canchera y que quizá les doy una mano y que no va a pasar nada, pero porque aparte fue un comunicado bastante pasivo, o sea, súper respetuoso. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé, nunca hicieron un reclamo y quizá temen a que en el club les digan algo o que al club después, no sé, le llegue algún mensaje. La verdad que desconozco y no soy testigo de que me digan nada, a mí nadie me bajó línea de nada en el club, ni AFA me dijo nada, pero bueno, nada, cuando partís del desconocimiento quizá tenés temor a que pase algo. Bueno, ahora que no. El comunicado está firmado por la primera B. ¿Hay alguna razón de que haya firmado solo esa categoría? La primera vez se comunicó con la C, la verdad que la C es una categoría muy nueva y las jugadoras no quisieron, no pudieron, la verdad que no lo sé, sumarse a ese reclamo, pero sí lo que hizo la categoría B es pedir apoyo a la A, así que la A publicó en redes sociales el comunicado dándole apoyo a la B, que es lo más lógico porque en realidad la A no está viviendo la misma situación que la B. Pero bueno, nada, en un ideal debería ser todo el ascenso porque la C y la B están en igualdad de condiciones. Claro. ¿Tuvieron apoyo de alguna jugadora de primera, alguna referente? Se me viene a la mente Belén Potasa, Maca Sánchez. Sí, por Macarena Sánchez particularmente compartió la carta,
hay un montón de jugadoras de, no sé, Luciana Bachi de Racing, que se puso a disposición, que charló con las chicas, que compartió el comunicado. La verdad que la respuesta por el lado de la A fue muy buena. Bueno, entonces te agradecemos por este tiempo que nos brindaste. Esperamos obviamente que esto se solucione, que le llegue al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, que es una persona que está al tanto de lo que es el fútbol femenino, porque es uno de los impulsores, al menos en San Lorenzo, de esta movida. Así que esperemos que le llegue y pueda solucionarlo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, ahí le agradecemos entonces a Agustina por esta comunicación.